Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase número 2 de este curso de introducción a la programación. El día de hoy vamos a abordar temas que están relacionados con los algoritmos y el sistema de programación. O sea, son temas ya un poquito más específicos de la temática de los contenidos de este curso, porque la semana pasada estuvimos viendo algunos conceptos como para nivelar, pero muy generales, del contexto, sobre todo, en el que se desarrolla la actividad de programación. ¿Sí? Bueno, la temática que vamos a abordar, en primer lugar, vamos a aclarar qué se entiende en general por un problema, cuáles son los elementos que los componen, qué se entiende por un algoritmo, cuáles son las características, qué tipos de algoritmos podemos encontrar. Vamos a abordar cuáles son las bases o los pilares de lo que se entiende por pensamiento computacional, que no solo abarca lo que es la programación de computadoras, sino que es un concepto que se aplica para la resolución de problemas en cualquier ámbito, ¿sí? En cualquier área de conocimiento. Los lenguajes de programación, cómo se clasifican, en definitiva, qué es un programa informático, y terminamos hablando un poquito de los componentes que constituyen un sistema de programación, ¿sí? Que básicamente son el sistema operativo, los traductores de lenguaje y las herramientas para escribir y depurar programas, que son los entornos de desarrollo integrado. Comenzando por el primer concepto que vamos a aclarar, el de problema. Esta definición que vemos acá es una definición muy general que puede ajustarse a cualquier tipo de problemas, inclusive problemas que no tienen solución computacional, ¿sí? Porque no todos los problemas se los puede resolver algorítmicamente. La percepción de un estado de cosas, o sea, una situación que tenemos, y que difiere de un estado deseado, que es a donde queremos llegar, la disposición para reducir la diferencia que hay entre esos dos estados, porque obviamente si yo no tengo disposición para resolver el problema, no estoy frente a un problema, ¿no? O sea, digamos, obvio. Y disponer de distintas alternativas para lograr esa reducción, ¿sí? Es decir, que siempre tenemos que tener varias, no solo una, sino varias posibilidades de resolverlo el problema, de llegar de ese estado inicial a ese estado final de cosas que deseamos, ¿sí? Y de allí, de esta definición muy general, como les decía, se puede visualizar tres elementos que son fundamentales en todo problema bien definido, que son los resultados, los datos y las condiciones vinculantes, ¿sí? Lo primero que hay que determinar en cualquier caso son los resultados, ¿sí? O sea que no tiene mucho sentido que yo primero determine los datos del problema, porque podría haber datos de más, digamos, en un caso yo podría tener datos de más, podría tener datos de menos, pero lo que no puedo tener son resultados de más o de menos. Los resultados tienen que ser los justos que
queremos obtener. O sea, me refiero a cuando yo les planteo un problema, ¿sí? Cuando yo planteo un problema, se supone que yo voy a plantear todos los resultados que se necesitan obtener, y a partir de ahí voy a ver recién qué datos se necesitan para obtener esos resultados, ¿sí? Y por último, las condiciones vinculantes se refiere a todas las tareas, procesos, operaciones, transformaciones, etcétera, que yo voy a necesitar hacer con los datos para llegar a los resultados, ¿sí? Bien, ahora supongamos este ejemplo, un ejemplo, por supuesto, simplificado de lo que podría ser un caso real, de un comercio que desea saber si tuvo o no ganancia, considerando el saldo que le queda después de restar de los ingresos de las ventas, todos los egresos que pueda tener en un mes. ¿Sí? Entonces dice, se conoce el total de ventas, que sería el ingreso, se conoce el porcentaje de impuestos sobre las ventas, que eso va a ser parte del egreso, y el total de gastos del mes, donde allí estamos suponiendo que entran todos los gastos que pueda haber tenido ese comercio, inclusive en sueldos o insumos, lo que sea, ¿no? Bueno, por supuesto, una simplificación de lo que sería un caso real. ¿Cuáles serían los resultados? A ver, ahí les pido que ustedes me comenten, me digan, ¿cuáles serían los resultados acá en este problema? A ver, por favor, alguno que... La rentabilidad del negocio sería... Bueno, a ver, ¿en qué términos la plantearíamos a esa, digamos, rentabilidad? O sea, si el negocio, como dice ahí, en ese mes, estamos hablando de un mes, a ver si hubo ganancias o pérdidas. O sea, si... ¿Sí? Tendríamos que diseñar un programa donde se pueda ingresar los resultados positivos y negativos del mes para después poder evaluar y hacer un balance, ya sea mensual o semanal, dependiendo. No Bien. sé si entendí bien la pregunta, vos Sí, decís. sí, está bien, estamos tratando de analizarlo el problema, así que todo lo que ustedes opinen de lo que hay que hacer o de qué es lo que tenemos que obtener, ¿sí? Pero puntualmente era cuál sería o cuáles serían los resultados de este problema, ¿no? Perdón, sería la ganancia, digamos, del... Bien, perfecto. Si yo digo, bueno, de el lo resultado, y está de bien, ahí, supongamos que sea la ganancia, ¿cómo la representaría esa? O sea, la ganancia nos referimos al saldo que hubo después de restar lo que sale de lo que entra, o sea, haciendo la diferencia entre ingreso y egreso. Ese O sea, saldo las sería ventas menos el gasto del mes. El resultado de las ventas menos el gasto del mes para saber las ganancias. Claro, vos haces un ingreso y un egreso, y llegado un cierto periodo de tiempo, ahí obtenés el resultado si te da saldo positivo o negativo. Perfecto. Bien, ahí estamos un poquito mezclando lo que sería, yo lo que pretendo es separar los tres elementos, ¿no? El resultado, si ustedes interpretan lo que dice al principio el enunciado,
Dice, se desea saber si tiene o no ganancia. No dice, se desea saber cuánto es esa ganancia. O sea, Sino si es se desea, positivo claro, o negativo. exacto. Si hubo o no. Si hubo o no hubo. Podríamos, por supuesto, podríamos también considerar como un resultado complementario, digamos, como el valor, ¿no? El valor también, bueno, podríamos suponer. Pero tenemos que decir si fue positivo o no el saldo. Digamos, el saldo de la diferencia entre lo que entró y lo que salió. Esa es, digamos, el resultado más importante que nos están pidiendo, ¿sí? Bueno, si después pasamos ahora, ¿cuáles son los datos que tenemos disponibles o cuáles son los datos que necesitaríamos? Y bueno, obviamente es lo que ya comentaron ustedes, que el monto que entra, o sea, tenemos que conocer cuánto es lo que entró, el valor monetario que sería el total de venta, ¿ah? Porque vamos a suponer que no hay otro ingreso, que es únicamente el ingreso por las ventas. Por eso digo que está simplificado, porque podría ser que el comercio tenga ingresos de algún subsidio, de alguna renta, de algún servicio que prestó. Bueno, no sé, podría ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero suponiendo que nos manejemos con los datos que están acá en el enunciado, sería el total de ventas. Después otro dato sería el porcentaje ese de impuesto sobre las ventas. Supongamos que sea un 3% de impuesto que tiene que pagar sobre el total, como si fuera un impuesto a los ingresos brutos o a las ganancias. Bueno, no, digamos, no tiene importancia. Pero sería otro dato. Y el total de gastos que involucraría todas las otras erogaciones, sueldo, insumo, lo que sea. Perfecto, entonces esos serían los datos. ¿Está claro? Y las condiciones vinculantes es lo que ya también alguno de ustedes comentó. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? En este caso hay que hacer algunos cálculos, ¿sí? O sea, hay que calcular cuánto es el impuesto, o sea, el porcentaje sobre las ventas, y después hacer una resta del total de ventas menos el impuesto y menos los gastos, digamos. Bueno, y de ahí saldrá un monto que queda el saldo, que si es positivo, diríamos, o sea, la respuesta sería hubo ganancia, y si ese monto que obtenemos es negativo o cero, podría ser la casualidad que justo de cero, y ahí diríamos no hubo ganancia. Así que acá los dos resultados posibles, principal, digamos, sería dos mensajes, ¿eh? Dos mensajes que van a decir si hubo ganancia o no hubo ganancia. Esa sería, haciendo una simplificación de este caso de comercio. Perfecto. Bueno, ya vamos a ir aclarando y después vamos a ver algunos otros problemitas para ir dilucidando bien la diferencia entre los resultados, los datos, las condiciones vinculantes, ¿sí? Y otros detalles más. Perfecto. Cuando hablamos de algoritmo, una definición simple que van a encontrar en cualquier lado, un algoritmo es un método, es una secuencia de pasos que hay que seguir para resolver un problema. O sea, eso sería dicho así en pocas palabras. Creo que todos tenemos esa idea. La palabra algoritmo hoy en día es muy conocida, ¿sí? Pero acá la definición que yo he preparado, que yo la armé a propósito, pretende destacar las 4 características que debe tener un algoritmo, ¿sí? Y la definición dice que, bueno,
valga la redundancia, una definición precisa de una secuencia ordenada. Fíjense que hasta ahí nada más, qué importante es la característica de que sea preciso, ¿sí? Esa es una de las características. Secuencia ordenada. Bueno, sí, una secuencia significa una serie de pasos que se van a hacer uno a continuación del otro, y tiene que ser ordenada. Digamos que el sentido común me dice que yo puedo tener una secuencia, pero si está desordenada, y no me va a servir de mucho. De acciones a realizar en un número finito de pasos, y esa es otra característica, que la cantidad de pasos hasta que yo llego a un resultado tiene que ser finita. Y acá hagamos una aclaración, ¿sí? Porque en muchos casos de problemas se necesita que el algoritmo esté funcionando, esté llevándose a cabo los pasos del algoritmo en forma permanente todo el tiempo, sin parar, y ahí uno puede pensar que en esos casos hay como una cantidad infinita de pasos, es decir, porque no termina nunca el algoritmo, que es en el caso de los sistemas embebidos que ya comentamos en la clase pasada, ¿sí? En esos casos, cuando se trata de, por ejemplo, sistemas de automatización, los programas están permanentemente chequeando los datos y obteniendo resultados. Lo que se refiere acá es que en una cantidad finita de pasos se obtenga el resultado, ¿sí? El algoritmo puede seguir y seguir y seguir y seguir funcionando, procesando, pero tiene que obtener resultados en una cantidad finita de tiempo, ¿sí? A eso se refiere. Perfecto. Y el objetivo es solucionar un problema en la forma más general posible. Y ahí está la cuarta característica. Cuando uno habla de una solución general, se refiere a que la solución tiene que estar planteada en un máximo nivel de abstracción. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser lo más simple posible, ¿sí? Y después puede a esa solución adicionársele detalles y se puede ir haciendo más concreta, ¿sí? O sea, de un nivel de abstracción a un nivel más concreto. Pero es importante que cuando uno plantea el algoritmo, recordemos que el algoritmo, por otro lado, que ya también comentamos algo la clase pasada, se plantea en una etapa inicial dentro del desarrollo de un software, sería en la etapa de diseño, y ahí es importante la generalización, ¿sí? Que se plantee de la forma más general para que después sea más fácil poder llevar ese algoritmo, implementar ese algoritmo para distintos sistemas de programación, es decir, para distintos sistemas operativos, para distintos lenguajes de programación, ¿sí? Bien, veamos ahora un ejemplo que es justamente el algoritmo que resolvería el problemita que estábamos analizando recién del comercio. Bueno, acá yo he planteado así en forma coloquial, sin entrar en tecnicismos de representación estándar de algoritmos, que ya los vamos a ver, por supuesto. Los 4 pasos que se destacan dentro del proceso de solución. Lo primero que tenemos que hacer es introducir los datos. A propósito, los he coloreado a los datos de color celeste, lo que serían las condiciones vinculantes, las he coloreado de naranja y de violeta a los resultados, para que quede clarito cuáles son los 3 elementos en este, digamos, problema, ¿sí? Bien, entonces ahí
los tres datos los he representado por otro lado con nombres. Fíjense que los nombres que le he puesto a los datos son nombres mnemotécnicos, son nombres que me van a ayudar a memorizar de qué se trata cada dato, ¿sí? Porque yo le podría haber puesto dato 1, dato 2, dato 3. Y listo. Son números en este caso, todos, así que le podría haber puesto también num1, num2 o n1, n2, pero no, hay que ponerle nombres a los datos y también a los resultados que sean significativos, que sean mnemotécnicos. No importa que sean largos, pero que sea entendible, que me diga algo respecto de la naturaleza del dato. Eso facilita mucho la comprensión de un algoritmo, ¿sí? El total de ventas mes, el porciento impuesto y el total gastos mes. Bueno, el segundo paso es hacer los cálculos. Acá yo he planteado lo que sería un resultado intermedio que necesitamos, el total de impuestos mes. El total de impuestos del mes sería el total de ventas multiplicado por el porcentaje y dividido en 100. ¿Sí? Estamos suponiendo que el porcentaje lo estamos introduciendo como un número entero, ¿sí? O sea, supongamos el 2%, el 3%, el 15%, lo que fuera. Entonces, el cálculo requiere que yo divida después en 100. Multiplico el total de ventas por el porcentaje y lo divido en 100. Perfecto. Ese resultado intermedio, que sería el total de impuestos del mes, también se lo suele llamar dato secundario. Dato secundario es aquel que se puede obtener a partir de los datos que se ingresan. Los datos que se ingresan, que son el total de ventas del mes, el porciento del impuesto y el total del gasto del mes, esos datos se los suele llamar datos primarios. Es decir, son los datos que imprescindiblemente tenemos que ingresar, ¿sí? No los vamos a obtener, a calcular a partir de otros, ¿no? Esos datos directamente los vamos a dar como datos conocidos. En cambio, los que yo acá he agregado, por ejemplo, el neto mensual sería ese saldo que decíamos, ¿no? Sería, en el caso de que sea positivo, sería la ganancia, ¿no? Que ha tenido en ese mes. Y el neto mensual sería el total de ventas del mes menos el total de impuestos del mes y menos el total de gastos del mes. Y ahí tendríamos esos dos resultados intermedios, porque no son los resultados finales que a mí me interesan. Pero digamos que son datos que yo necesito obtener para poder, a partir de allí, obtener el resultado final, que en este caso son esos dos mensajes. El comercio tuvo ganancia, el comercio no tuvo ganancia. ¿Sí? Y en el paso 3 y el paso 4, ahí, para determinar cuál de los dos resultados es, tenemos que comparar ese neto mensual con 0. Si es mayor que 0, el comercio tuvo ganancia, y si es menor o igual que 0, el resultado es el comercio no tuvo ganancia. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿O comentario? Por aquí bien. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Se suele hacer esta clasificación, que es un tanto convencional, que está relacionada con la complejidad que tienen los algoritmos desde un punto de vista temporal, es decir, desde el punto de vista del tiempo que pueden requerir para resolver el problema, de la cantidad de pasos, diríamos, de la cantidad de acciones que van a llevar a cabo para encontrar el resultado, en directos, indirectos e infinitos.
¿A qué se les llama directos? A los algoritmos para los cuales se puede calcular previo a su ejecución la cantidad de pasos que se van a llevar a cabo. Ya vamos a ver un ejemplo. En cambio, los indirectos son aquellos para los que no se puede determinar a priori cuántos pasos se van a llevar a cabo. Sí se sabe que se va a llevar una cantidad finita de pasos hasta llegar a los resultados. Eso sí se sabe. Pero no se puede calcular previamente, sino que la cantidad de pasos va a depender mucho de los valores de los datos y por lo tanto hasta que yo no sepa los valores y no los procese, no voy a poder saber cuántos pasos se llevan a cabo. Y los últimos, que se los conoce como infinitos, que aclaro, es metafórico el nombre, porque algoritmo infinito sería contradictorio con lo que dijimos recién, de que tiene que obtener un resultado en una cantidad finita de pasos, ¿no es cierto? Pero ¿a qué se les llama infinito? Y bueno, aquellos algoritmos que tienen una serie de pasos que se van a repetir, supongamos una serie de cálculos, ya vamos a ver un ejemplo matemático con cálculos, una serie de pasos que se repiten y se repiten. Bueno, pero cada ciclo se utiliza un resultado aproximado que se obtiene, se lo utiliza para optimizar ese resultado, para encontrar un resultado más preciso. Y en forma convergente se va a llegar a un resultado con un mínimo de error posible, o deseable, mejor dicho, un mínimo de error deseable. Ya vamos a ver, como decía ahora mismo, un ejemplo para aclarar estos tres tipos de algoritmos. Y de paso vamos familiarizándonos un poquito con lo que sería algoritmos, ¿sí? Cómo analizarlos, cómo hacer el seguimiento, etc. Bueno, acá lo que tenemos es un ejemplo de un algoritmo para encontrar el mayor valor dentro de una lista de números. Este algoritmo, que es muy sencillo, es muy útil porque me va a permitir justamente encontrar el máximo de una serie de números. Podría ser que yo tenga una lista con temperaturas y quiera saber cuál es la máxima temperatura, o de cualquier magnitud, ¿sí? Una lista de valores, y yo quiera, o sea, supongamos de ganancias que se obtuvo día a día, y yo quiero saber cuál es la mayor ganancia, cuál es el día que se ganó más, qué sé yo. Cualquier situación en la que yo necesite obtener el mayor o el máximo de una lista de números. Pero también esta misma estrategia me va a permitir ordenar una lista de números, por ejemplo. Supongamos que yo quiero ordenar una lista de datos, de números, o podría ser también no numéricos. La estrategia esta de encontrar el mayor me va a permitir ordenarlo, porque supongamos que yo quiero ordenar de mayor a menor. Entonces, primero obtengo el mayor de todos, y a ese lo voy a colocar como primer elemento de la lista ordenada. Después calculo el mayor del resto y lo coloco en segundo lugar, el mayor del resto y lo coloco en tercer lugar, etcétera, etcétera, hasta que queda ordenada la lista, ¿no? Esa es una estrategia muy sencilla de ordenamiento. Bien, yendo al caso concreto, ahí en la derecha tenemos una tablita con los posibles valores que puede ir tomando los números, que acá estamos representando con n, y el valor máximo lo estamos representando con max. Los números son los que están ahí en la columna, en la primera columna, el 12, 23, 6, 34, 4, 10. Y si nosotros seguimos, si seguimos así al pie de la letra los pasos del algoritmo, leemos el primer número, que sería 12, le asignamos a max ese valor. ¿Por qué?
Porque hasta ahí, ¿cuál es el máximo? Y sí, si yo acabo de leer el primer número, ¿cuál es el máximo hasta ahí? Y bueno, ese número, el 12. ¿Se entiende? Digamos que es una cuestión obvia. Bueno, si no hay más números, y bueno, ahí se terminó. Si hay un solo número, y bueno, obviamente ese es el máximo. Pero si no, seguimos y leemos el próximo número, el 23, y lo comparamos al 23 con el 12. Y en este caso, como el 23 es mayor, le cambiamos el valor a max. Le asignamos ese valor 23. Por lo tanto, hasta ahora, el mayor es el 23. Y ahí vamos de nuevo a preguntar si hay más números y seguimos repitiendo los pasos. Ya me di cuenta cómo funciona, ¿no es cierto? Así que ya lo puedo ir haciendo mentalmente. Si ingreso el 6, lo comparo con el 23, resulta que no es mayor, entonces no lo cambio a max. Ingreso el 34, ahí sí, porque el 34 es mayor que el 23, entonces lo cambio y ahora el mayor es el 34. Después ingreso el 4, como no es mayor, no lo cambio. Ingreso el 10 y como no es mayor, no lo cambio. Y como no hay más números, voy al paso 8, y en el paso 8, ahí ya determino que el máximo es el valor de max, que sería 34. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, es una estrategia bastante simple. Bueno, si yo voy a analizar ahora los pasos que se han llevado a cabo, cada vez que se va cambiando, que se va recorriendo, mejor dicho, un ciclo del algoritmo, tenemos en primera instancia, se ejecuta el paso 1, 2, 3, después el 4, 5, 6, 2, 3, y ahí vemos que se repiten. El 4, 5, 6, 7, 3 se repite. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se está repitiendo esos 5 pasos? 3 veces. 4, 5, 6, 7, 3. 3 veces A se ver. repiten. 6. No, 5 cuento yo acá. Se repite 1, 2, 3, Perdón, 4, 5. 5, ¿verdad? Bien. Entonces, va a ser muy fácil de calcular en este caso, porque tenemos los primeros 3 pasos que se ejecutan una sola vez. Después entramos en una especie de bucle, de ciclo, donde se repite el 4, 5, 6, 2, 3, y al último se lleva a cabo el 8, que una sola vez. Entonces de ahí sale esta formulita que yo he puesto acá. 3 más 5 por n menos 1 más 1. ¿Por qué n menos 1? Y bueno, porque si son 6, la cantidad de veces que se repite esto es 5. Y si fueran 7, se va a repetir una vez más. 6. Y si fueran 8, se va a repetir una vez más, o sea, 7. Por lo tanto, de ahí puedo calcular. Por eso decimos que es un algoritmo directo, porque yo sabiendo, por supuesto, sabiendo la cantidad de números que se van a ingresar, obviamente tengo que saber el tamaño, pero no necesito conocer los valores de los números. No importa qué valores tengan los números, la cantidad de pasos que se van a realizar para determinar el mayor de esos números va a ser 3 más 5 por n menos 1 más 1. ¿Se entiende? Bueno, por eso decimos que este es un algoritmo directo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora el siguiente ejemplo de lo que sería un algoritmo indirecto. Acá seguramente este problemita nos va a traer alguna nostalgia de la primaria, de la infancia. Porque el máximo común divisor, ¿y cuál era el otro valor que se obtenía? Mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo. Eso era algo que nos machacaban ahí en la primaria, en matemática, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Se nos grabó seguramente a todos esos 2 cálculos. Bueno, acá lo que tenemos es el algoritmo de Euclides, que no es la forma en la que nos enseñan a calcular normalmente, tradicionalmente, el máximo común divisor.
Porque normalmente lo que hacemos es empezar a descomponerlo al número, o sea, haciendo divisiones, pero acá la única operación que hace Euclides es una resta. Fíjense en lo interesante. O sea que restando nada más se puede ir obteniendo el máximo común divisor. Bueno, si nosotros seguimos el algoritmo, ahí tenemos también una tablita, que sería una tabla de seguimiento, de comprobación. Vamos a representar con A y con B los dos números a los que queremos sacarle ese máximo común divisor, queremos determinar cuál es el máximo común divisor. Leemos los dos números, los comparamos, y si A es igual a B se terminó. Porque si los dos números son iguales, bueno, ya está. Cualquiera de ellos dos es el máximo común divisor. ¿Sí? Digamos que eso es obvio. Pero si no, en el paso 4, lo que hacemos ahí es que siempre el mayor quede en A. ¿Y para qué es eso? Porque dice, si A es menor que B, los intercambiamos, A con B. Fíjense que en el primer paso, los números, digamos, la primera vez que los introducimos son el 8 y el 14, bueno, ahí se cumple, ¿no? Que A es menor que B, por lo tanto lo cambiamos. Así que A pasa a valer el 14 y B pasa a valer el 8. ¿Por qué es eso? Porque en el siguiente paso calculamos C como la diferencia y queremos que siempre esa diferencia sea positiva. ¿Sí? Bien, es una manera muy sencilla de calcular la diferencia y que dé positivo. Bueno, el sexto paso es como el truco, ¿ah? Es el truco que tiene este algoritmo, porque hace un desplazamiento, ¿sí? Se le asigna a A el valor de B y a B el valor de la diferencia que sería C. Bien, y se vuelve a repetir el paso 2 que se compara, etcétera, etcétera. Bueno, en algún momento se va a llegar a la igualdad. ¿Cuál sería el peor de los casos? ¿Hasta dónde llegaríamos y que van a ser siempre iguales? A ver. Que A sea menor que B. No, digo la igualdad. En algún momento se va a llegar a que estos valores A y B, que los vamos cambiando, van a llegar en algún momento a ser iguales. Y ahí se termina el algoritmo porque ese valor va a ser el máximo común divisor. Y la pregunta era, ¿a qué valor en el peor de los casos se va a llegar? ¿Por qué digo que siempre se va a llegar a una igualdad? ¿Cuál sería ese valor en el peor de los casos? ¿Qué número es divisor de todos los números? El 1. El 1. El 1 es divisor de todos los números. Así que en el peor de los casos, si no hubiera ningún otro número que los divida a los dos, y el 1 va a terminar siendo el 1. ¿Sí? Bueno, lo que quiero decir es que este algoritmo me garantiza que siempre va a terminar en algún momento, o sea, tiene una cantidad finita de pasos. Pero ¿cuántos pasos? Y eso es lo que no puedo determinar. Porque va a depender del valor de cada número, ¿sí? Que yo ingrese. Va a depender de eso la cantidad que se lleve a cabo, la cantidad de pasos, ¿no? Perfecto. Entonces, si la seguimos a la tablita, fíjense, el 8 y el 14, como el 8 es menor, entonces lo intercambiamos, y ahora tenemos 14 y 8, calculamos la diferencia, que sería 6, y ahora hacemos ese desplazamiento, ¿sí? A A le asignamos 8, a B le asignamos 6, y volvemos a comparar. Y como ahí es mayor el 8 que el 6, los dejamos así nada más, y calculamos la diferencia, que es 2, y hacemos el corrimiento, 6, 2, y ahora hacemos la diferencia, que es 4, ¿sí? Y hacemos el corrimiento y me queda 2, 4. Bueno, ahí sí tengo que volver a intercambiar el 2 con el 4. Entonces me queda 4, 2, hago la diferencia que es 2. Y ahí llegué a una igualdad. Así que ahí se para el algoritmo. Y el número al que se llega, y ese es el máximo común divisor. En este caso, el 2. ¿Sí?
O sea, el máximo común divisor del 8 y el 14 es el 2. Bien, ¿cuántos pasos hemos llevado a cabo? Y bueno, eso únicamente contándolo. ¿Ah? Podríamos haberlo ido contando la cantidad de pasos y determinamos cuántos son. Pero no se los puede calcular previamente. Esa es la característica de un algoritmo indirecto. ¿Se entiende la idea? Bueno. Por último, este ejemplo de lo que sería un algoritmo infinito, y acá están enunciadas cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir. Tiene que generar secuencias de estimaciones convergentes, estimaciones del resultado. O sea, son algoritmos que van calculando el resultado en forma aproximada. Y se repite un ciclo, ¿sí?, con algún criterio, que dice acá que tiene que ser un criterio preciso para hacer esa estimación, ¿sí? Y siempre tiene que ser convergente, o sea que yo obtengo un resultado aproximado y con ese resultado aproximado vuelvo a hacer un proceso de cálculo y llego a otro resultado que se supone que es más aproximado, es más preciso, es más cercano del resultado exacto, ¿sí? Y por supuesto que la velocidad con la que se va a ir convergiendo al resultado deseado tiene que ser apreciable, ¿no es cierto? Porque si no estamos frente a situaciones como las que yo comentaba en algún momento, que si yo necesito tener el resultado en 5 segundos y el algoritmo demora 10, para mí esos 10 segundos van a ser infinitos, ¿no? O sea, me refiero metafóricamente hablando. ¿Por qué? Porque no me sirve. Si yo lo necesito en 5 y el algoritmo me lo devuelve en 10, no me sirve. Es como que demoró mucho tiempo y no me sirve. Bueno, perfecto. Entonces, en este ejemplo, que también es un ejemplo de cálculo matemático, también nos traerá alguna nostalgia porque el cálculo de las raíces cuadradas, ¿ah?, si alguno se acuerda todavía, era medio complicadito. ¿Ah? Pero el algoritmo este, que se conoce como el algoritmo de Newton, lo resuelve de una manera muy fácil, con una fórmula, que es la que vemos ahí en el paso 3. No sé si alguno de ustedes lo conocía, este algoritmo. ¿Alguno lo conocía? ¿No? No. No. Bueno, fíjense, interesante, ¿no? Porque con esa formulita, que dice 0,5, o sea, un medio, por x0 más a sobre x0. ¿Qué es x0? Bueno, ¿qué es a? Perdón. A sería el valor del número que yo quiero calcular la raíz cuadrada. ¿Sí? Perfecto. El valor e, que también lo vamos a utilizar, el e sería el error que yo quiero cometer. O sea, la cifra decimal que yo quiero obtener de precisión. ¿Sí? O sea que va a ser un número como 0,1, 0,5, perdón, 0,01, o sea, una potencia negativa de 10, ¿tá? 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, a la menos 3, a la menos 4. Va a ser el que me va a indicar en qué dígito ahí ya cortamos el proceso de cálculo. ¿Sí? Bien, el x0 y el x1 son dos valores aproximados de la raíz cuadrada. El x0 vendría a ser como el primer valor aproximado y el x1 el segundo valor aproximado que se lo obtiene a partir de x0. Y así este algoritmo calcula un primer valor de x0 con el mismo valor de a. Es como, ahí en la tablita lo podemos ver, es como que yo diga, bueno, la raíz cuadrada de 2, por ejemplo, que es el caso que estamos probando acá en la tabla, la raíz cuadrada de 2, y bueno, es aproximadamente 2. Por supuesto que sería con un error enorme, ¿ah? Pero yo puedo decir, o suponer, o partir de que la raíz cuadrada es el propio número, es el mismo número. ¿Sí? Bueno, ¿en qué caso se va a cumplir? ¿En qué caso se va a cumplir que eso es cierto, que la raíz cuadrada es igual al número? ¿Ah? En el caso del 1, por ejemplo. El 1. Claro, porque la raíz cuadrada de 1 es 1, o sea que digamos ahí es cierto, pero en general obviamente que no. La raíz cuadrada de 2 no es 2,
Entonces, pero así parte el algoritmo, ¿ah? De un valor muy grosero, digamos, con mucho error. Bien, a partir de ahí calcula el x1 con la formulita. Ahí está el truco. Ahí está el truco. Porque ahora si yo sumo, ¿no es cierto? En este ejemplo, 2 más 2 sobre 2, la primera vez, que sería 1, más 2, 3, dividido por 0,5, o sea, dividido en 2, sería 1,5. ¿Sí? Bueno, fíjense que en un primer paso ya me aproximé, por decirlo así, bastante, ¿no? Porque todos sabemos que la raíz cuadrada de 2 es 1,41, etcétera, etcétera. Y en un solo cálculo con la formulita llegué a 1,5, que es bien aproximado, ¿no? Bueno, pero si yo hago la diferencia ahora, que es el paso 4, si yo calculo D, que sería la diferencia, ¿y por qué en valor absoluto? Este ABS me representaría el valor absoluto de la resta. ¿Por qué en valor absoluto? Y porque no me interesa si es negativo o positivo. Me interesa saber que la diferencia sea muy chiquitita, más chiquitita que el valor de E, del error que yo quiero cometer. Entonces, si yo hago la diferencia, me da 0,5. Bueno, 0,5 digamos que es mucho. Supongamos que yo quiero calcular con la máxima precisión. Y en este caso, si estamos trabajando con 2, 4, 6, con 7 cifras decimales, estamos representando con 7 cifras decimales los números, y bueno, la máxima precisión va a ser justamente con 7 cifras, ¿no? Así que estaríamos suponiendo acá que E es 10 a la menos 6, ¿sí? O sea, 0,000001. Bueno, entonces 0,5 es mucho. Repetimos el proceso. Ahora, con el valor 1,5, hacemos otra vez la formulita, y ahora nos da 1,41666. O sea, se dan cuenta que ya estamos muy cerca del valor. Ya con 2 cifras exactas. ¿Sí? Y hemos hecho 2 nada más ciclos. Pero si yo hago la diferencia, sigue siendo más grande el error de lo que yo quiero, porque me da 0,08333. Perfecto, entonces agarro de nuevo el 1,41666 y vuelvo a aplicarle la formulita, y ahí llego casi a un número, pero muy bueno. Así que en 3 ciclos ya llego al valor de la raíz cuadrada con una precisión de 5 dígitos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y repito de nuevo y ya llego a una precisión de los 7 dígitos, pero no me doy cuenta hasta que no hago el último paso, ¿no es cierto? Donde ahí ya me dan iguales los dos valores por la precisión con la que estoy trabajando, que son 7 dígitos, y ya la diferencia me da 0, que obviamente 0 sería lo máximo que voy a poder lograr con esta precisión, ¿sí? Y ahí para el algoritmo, ahí se detiene, ¿sí? Entonces, en cada ciclo, yo me he ido aproximando, ha ido convergiendo al valor de la raíz cuadrada, ¿sí? Bueno, fíjense en que este ejemplo no es trivial porque ustedes tienen, digamos, ¿qué idea tienen de cómo se calcula la raíz cuadrada en un computador? Ustedes saben, porque ya hemos comentado, que la CPU tiene adentro una unidad aritmético-lógica, que es la que realiza los cálculos matemáticos. Y no existe internamente la operación raíz cuadrada. En realidad es un algoritmo que calcula, porque fíjense en las operaciones que estamos utilizando acá: resta, suma, división, producto. Bueno, son las 4 operaciones aritméticas. Esas son las operaciones que puede hacer una CPU. Una CPU no sabe, no puede calcular en forma directa una raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, este algoritmo realmente es muy eficiente para calcular la raíz cuadrada. En muy poquitos pasos se llega a resultados bastante
digamos, precisos, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a avanzar ahora ya tratando de generalizar un poco lo que sería o lo que se conoce como el pensamiento computacional, ¿sí? Y de ahí la importancia que se le está dando hoy en día a la programación, no solo como un conocimiento específico para una profesión, sino como parte de la alfabetización digital. O sea, es como que todos deberían saber programar, ¿sí? Para estar dentro del concepto de alfabetización digital. ¿Por qué? Y bueno, porque los pilares en los que se basa este pensamiento computacional, que está muy ligado a lo que es la programación, bueno, son estos cuatro, ¿no? El primero es descomponer el problema, que se refiere normalmente a problemas complejos, ¿sí? Cuando yo tengo un problema complejo, el famoso dicho, divide y vencerás. Bueno, se aplica acá. Si yo tengo un problema complejo, lo divido en partes, en problemas más simples, hasta que se los pueda resolver de una manera sencilla. Esa es una estrategia para encarar la solución de problemas complejos, ¿sí? Que forma parte, como decía, de lo que se llama pensamiento computacional. Bien. El segundo concepto es el de reconocer patrones. El reconocimiento de patrones, fíjense que yo puedo tener ya muchos problemas resueltos, puedo disponer de muchas soluciones a problemas de la temática que yo manejo, ¿sí? Y por comparación puedo determinar la solución de problemas nuevos, por analogía, por parecido, ¿sí? Por similitud, ¿sí? Puedo también visualizar, a lo mejor dentro de la solución del problema, que se repite cierto conjunto de acciones. Ah, perfecto, para resolver este problema llevo a cabo estas acciones y para este otro también necesito hacer las mismas acciones, aunque son problemas distintos, de distinta naturaleza, pero hay similitudes que puede ser, como digo, en acciones que se repitan, ¿sí? O en determinadas temáticas, las tendencias que hay para llegar a una solución de distintos problemas. El tercero, que ya comentábamos algo recién de la importancia de la generalización, tiene que ver con la abstracción, ¿sí? Es decir, enfocarse en lo general, en lo importante, dejando de lado los detalles, ¿sí? Cuando yo voy a plantear un modelo, porque ahí estaría el concepto, cuando yo voy a plantear un modelo de un problema real, el modelo siempre es una simplificación de la situación real, donde voy a plantear los datos más importantes y voy a dejar de lado todos los detalles, ¿sí? Los detalles los podré ir incorporando después, pero en una primera aproximación es importante tener esa capacidad de determinar cuáles son los elementos importantes, fundamentales del problema, ¿sí? Bueno, y por último, una vez que uno ya tiene analizado el problema, tiene que construir, que diseñar los algoritmos que van a resolver esos problemas, ¿sí? O sea, lo que estamos aclarando recién, los pasos que hay que seguir, las acciones que hay que seguir, y es muy importante construir algoritmos cuando uno quiere representar la solución de un problema, porque es la forma más fácil de transmitir a otros, de que otros puedan compartir esa solución, de explicarle a un cliente o de explicarle a otro colega, ¿sí?
Estamos hablando así en general, ¿no? Fuera inclusive del ámbito de la programación. Muy importante esa habilidad, esa capacidad de poder representar con algunas herramientas, como por ejemplo el diagrama de flujo, los pasos que hay que seguir de un algoritmo, ¿no? Bien. Me disculpan un segundito nada más, un minutito, voy a cortar el audio. Bien, disculpen la interrupción. Bien, vamos a continuar. El concepto de lenguaje de programación, que seguramente todos tienen alguna idea, pero vamos a aclarar algunos detalles. Efectivamente son los lenguajes que utilizamos para poder comunicarnos con los computadores, ¿sí? Los computadores electrónicos, digitales, para ser más preciso. Bien, se suele distinguir los lenguajes de alto nivel de los de bajo nivel. Acá en digamos, en esta ensalada que hice de distintos lenguajes de alto nivel, tenemos, o podemos distinguir lo que son los lenguajes de programación gráfica, que, bueno, que están muy en auge, porque no solo se los está utilizando para la educación, para los primeros pasos dentro del aprendizaje, de la programación, ¿sí? Los lenguajes como el Scratch, que es tal vez el más popular, ¿sí? Sino que también se los utiliza mucho para hacer o la primera aproximación a la solución de un problema, por la facilidad que tienen de comprensión, y en muchos casos, como son los sistemas embebidos, que ya lo voy mencionando bastante porque es algo que está hoy en día muy, pero muy, con mucha demanda, o sea, mucha demanda en la programación de sistemas embebidos, se utilizan lenguajes en bloques porque facilitan, ¿sí?, la programación. Pero cuando ya pasamos a otro nivel dentro de este proceso del desarrollo de software, y tenemos que recurrir a lenguajes ya de código textual, como son los que tenemos acá en esta imagen, ¿sí? Y hay de diversas características y funcionalidades. Bueno, tal vez los tres más usuales hoy en día sean el Java, el C++ y el Python. Pero bueno, eso es muy relativo lo que estoy diciendo. Todos los que yo he mencionado acá se los está utilizando muchísimo en desarrollo de software, ¿sí? El Go, el JavaScript, bueno, el Visual Basic, el C#, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es la característica que tienen todos estos lenguajes de alto nivel? Que son próximos al lenguaje natural. Es decir, que la estructura que tienen sintáctica, sobre todo, es decir, cómo se representan las instrucciones, es muy similar al lenguaje natural. ¿Sí? Bien. Por otro lado, estamos frente a lenguajes que van a necesitar traductores, porque obviamente los computadores internamente, la CPU, ¿sí?, los microprocesadores, no pueden procesar directamente estos lenguajes.
no pueden entender estos lenguajes directamente. El único lenguaje que entiende una CPU es el lenguaje de máquina, que lo ubicamos dentro de los de bajo nivel. Dentro de los de bajo nivel estaría el lenguaje de máquina, que es el lenguaje puro de ceros y unos, ¿sí? Que dentro de los computadores se representa con señales eléctricas, ¿sí? o señales magnéticas, pero de dos niveles nada más, que simbólicamente representamos con 0 y 1. Ese lenguaje de máquina, que son códigos binarios, que representan las operaciones, que representan los datos, que van a representar las distintas instrucciones, es el único que entiende directamente, que no necesita traductor. También dentro de esos de bajo nivel, porque están lejos del lenguaje natural y están muy próximos al lenguaje interno del computador, está el assembler, que es un pequeño paso, podríamos decir, para facilitar la programación de computadores en un bajo nivel, es decir, son lenguajes que prácticamente están en el nivel del lenguaje de máquina, pero no utilizan ceros y unos, sino que utilizan los mnemotécnicos, palabras, nombres, para representar las operaciones, y los números los representan ya sea en decimal, o en hexadecimal, o en octal, pero no en binario, ¿sí? Entonces se facilita muchísimo la escritura por parte de un programador, ¿sí? O sea, hay programadores que trabajan con este lenguaje porque hay ciertas y determinadas situaciones en las que lo más eficiente es trabajar con este lenguaje de bajo nivel, ¿sí? Bien, pero desde un punto de vista de la sintaxis, de la estructura, de la forma de escribir las instrucciones, es el mismo nivel que el lenguaje de máquina, ¿sí? Bien, pasando a otro detalle que está relacionado con los lenguajes de programación. Acá los tenemos clasificados, digamos, por generación, ¿sí? Que tiene que ver con una cuestión de evolución de los lenguajes también, y podríamos decir hasta una jerarquía. Y allí están en el primer, digamos, lugar, la primera generación, que son los lenguajes de máquina, ¿sí? Digamos que esto tiene que ver con la evolución de los lenguajes, ¿sí? Originalmente, los primeros computadores se programaban con lenguaje de máquina. Si bien no con el lenguaje binario, pero sí con el lenguaje hexadecimal u octal, ¿sí? Y ahí puedo comentarles anecdóticamente que todo un proyecto final de carrera relacionado con procesamiento de datos, lo hice con lenguaje hexadecimal. Y literalmente uno tiene que cargar todos los códigos, todas las instrucciones con dígitos hexadecimales, en ese caso, ¿sí? Es muy tedioso, pero es la forma más directa de darle órdenes a una CPU. Bien, para facilitar justamente la programación, se evolucionó a los lenguajes ensambladores, o lenguajes también llamados simbólicos, porque como vemos ahí en este pequeño ejemplo, lo que se utiliza, en vez de utilizar ceros y unos o códigos hexadecimales, se utiliza palabras reservadas, palabras claves, mnemotécnicos, ¿sí? Y números, algunos símbolos especiales. Fíjense que se utiliza corchetes, comas, etcétera, pero sigue siendo un lenguaje que dista mucho del lenguaje natural, ¿sí? La sintaxis que tiene es ilegible
por una persona, digamos, que no tenga los conocimientos necesarios. En cambio, cuando pasamos ya a los lenguajes de tercera, cuarta y quinta generación, que son todos lenguajes de alto nivel, ahí, por supuesto, la mayoría, por no decir todos, están en inglés, pero ahí cualquier persona puede leer el programa, aunque no logre entender bien qué es lo que hace, pero ya son legibles porque están cerca de la estructura sintáctica del lenguaje natural, ¿sí? Bueno, ahí en el lenguaje de tercera generación, que yo estoy mencionando por mencionar dos, el C++ y el Python, se trata de lenguajes de propósito general. O sea, al principio, por eso decimos que esto es una especie de evolución, los lenguajes estaban orientados a propósitos generales, ¿sí? Y a medida de las necesidades se fue incorporando como especializaciones dentro de los lenguajes, y los de cuarta generación se entiende aquellos que tienen ya capacidad para el manejo de bases de datos, es decir, que manejan los lenguajes de consulta de bases de datos, por ejemplo, el PostgreSQL o el Informix, que son dos ejemplos, ¿sí? Y pasamos, por último, a los de quinta generación, donde ya manejan inteligencia artificial. Son los lenguajes que se utilizan para programas de inteligencia artificial, como el Prolog, el Lisp, ¿sí? Que son simplemente dos ejemplos nada más. Bueno, el concepto de lo que es un programa informático es tan simple como decir que la implementación de un algoritmo respetando los lenguajes de programación, ¿sí? O sea que sería la representación, como dice acá, de un algoritmo utilizando ya un lenguaje de programación concreto, ¿sí? Que puede ser de cualquier nivel, pero bueno, acá el ejemplo que estoy mostrándoles, que es justo el caso del algoritmo que veíamos recién de Euclides, ese sería un programa, ¿sí? En lenguaje C++, que resolvería el problema que estábamos analizando recién de el máximo común divisor. La estructura y los componentes, las partes de un programa, dependen mucho del lenguaje de programación, ¿sí? Yo puedo tener diferencias muy grandes entre un programa escrito con un lenguaje y un programa escrito con otro lenguaje. Sobre todo, si esos lenguajes están orientados a distintos paradigmas, que es un poco lo que trato de comentar acá al final, porque existen diversos paradigmas de programación o modelos para plantear la solución de los problemas, que facilitan, de acuerdo a las características del problema, facilitan el diseño y la codificación de la solución, ¿sí? Como dice acá, de acuerdo al tipo, a la naturaleza del problema. ¿A qué me refiero con esto? Y les menciono así muy superficialmente, a paradigmas como el paradigma imperativo, el paradigma orientado a objetos. Bueno, dentro del imperativo en realidad está el orientado a objetos y el estructurado, ¿sí? Acá en este ejemplo del C++, estamos viendo lo que sería un programa con el paradigma estructurado. Pero también el C++ tiene la capacidad de trabajar con el paradigma orientado a objetos. Son distintos modelos con los que se puede resolver un problema, ¿sí? Que de acuerdo a la naturaleza puede facilitar la solución. Pero después hay otros paradigmas que no son imperativos. Imperativos son aquellos, justamente como este caso, en el que se va enunciando las órdenes, o sea, está muy alineado con el concepto que tenemos de algoritmo, es decir, una secuencia de órdenes, de pasos, de instrucciones. Eso es un modelo imperativo, ¿no? En cambio, hay otros paradigmas que distan muchísimo de la forma de escribir los programas de los imperativos, que son los declarativos. Los paradigmas declarativos se suele dividir en los paradigmas lógicos,
¿sí? Y ahí, por ejemplo, un lenguaje que trabaja con ese paradigma es el Haskell. Y dije lógico, no, el Prolog es el que trabaja con paradigma lógico. Y el paradigma funcional, que ahí sí el ejemplo es el Haskell. Disculpe porque no sé si dije funcional al principio, estaba bien entonces. Porque el paradigma declarativo, entonces, lo repito porque ahí se me produjo una confusión. Los paradigmas declarativos se dividen en funcional, ¿sí? Que ahí es donde el lenguaje Haskell es uno de los más usados, y el paradigma lógico, donde ahí el Prolog, que ya lo mencionamos recién, que se suele utilizar mucho para inteligencia artificial, sería un lenguaje, el Prolog. ¿Ah? Y las estructuras que tienen los componentes, la forma de escribir el programa, son totalmente distintas, ¿no? Así que bueno, era como para ilustrar de que la apariencia, la estructura, los elementos que encontramos en un programa puede diferir de un lenguaje a otro. Bueno, y para sintetizar un poco cuáles son perdón, los recursos que necesitamos, los recursos informáticos, digamos, que necesitamos para tener un sistema de programación, es decir, para poder realizar programas. Y bueno, lo más importante es un sistema operativo. O sea, yo tengo que tener un sistema operativo porque a partir de allí, sobre el sistema operativo, voy a poder correr las aplicaciones de los programas traductores, por ejemplo, que sería el segundo elemento. Y por último, las herramientas que me facilitan la escritura, la depuración, la prueba, que serían los entornos integrados de desarrollo. Esos serían los tres componentes de un sistema de programación. Hablando un poquito de lo que son los sistemas operativos, ¿sí? Como para que tengamos una idea nada más, ahí tenemos en ese esquema cómo es la comunicación, cómo se establecen las distintas capas de comunicación, desde el hardware, desde la U, digamos, que sería el procesador, pero bueno, hardware en general, porque ahí podemos tener todos los dispositivos también periféricos, se comunican con el sistema operativo. Los utilitarios y las aplicaciones se comunican a la vez con el sistema operativo, y el usuario, en la última capa, se comunica con los utilitarios o con los programas de aplicación. Perfecto. Entonces, el sistema operativo es fundamental para poder desarrollar programas. Como dice acá, en esta definición, es el que se encarga de gestionar los recursos del hardware y brindar todos los servicios al software utilitario y al software de aplicación para poder funcionar correctamente, ¿sí? Bien, y ahí distinguimos los monousuarios de los multiusuarios, que tiene que ver con la cantidad de usuarios que puede atender simultáneamente, ¿sí? Los monousuarios son los que estamos habituados nosotros a utilizar, porque son los que corren en una PC de escritorio, en una notebook, en una tablet, en un smartphone, ¿sí? Es decir, tienen capacidad para atender a un solo usuario simultáneamente. Y hay algunos ejemplos, ¿sí? El Android, el Windows 10, el iOS, bueno, el FreeRTOS es un sistema poco conocido, pero está orientado a lo que son los sistemas embebidos. Y los multiusuarios, ¿sí? Que es cuando tenemos un computador central, un servidor con muchos terminales, y cada terminal tiene un usuario que está requiriendo servicios, que está utilizando recursos de ese sistema central, de ese servidor. Entonces, ahí necesitamos un sistema operativo que tenga esas capacidades de atender múltiples usuarios. Y bueno, estos son algunos ejemplos. El Unix es un sistema multiusuario, y dentro de la línea de Apple está el Mac OS, dentro de la línea de Microsoft, el Windows Server, etc.
Bien, no sé si no entró la profesora Mendieta. Sí, sí, Jorge, ¿cómo le va? Ah, Buenas bien. noches. Sí, estaba aquí, nada más que no, justo me levanté en un segundito, pero te voy Sí, a... sí. Sí, estoy aquí. Bueno, sí, más o menos a esta hora o un poquito antes, Ana, en lo posible para controlar la asistencia. Bueno, por favor, presentate y veamos el de controlar la asistencia. ¿Sí? Gracias. Bueno, ¿cómo le va? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, yo soy la docente Ana Mendieta, la que voy a estar en la parte de las plataformas virtual, cualquier necesidad. También estoy en el grupo de WhatsApp ya me voy a presentar, la última que se incorporó en el grupo. Y bueno, nos estaremos comunicando por ambas partes, tanto en la plataforma virtual. Me gustaría que participen en el foro. Veo que algunos todavía no resolvieron el primer X que ya se cargó. Traten de ir viendo para que no se le vayan acumulando. Y bueno, cualquier duda me pueden preguntar, ¿sí? Yo ahora, Jorge, si puedo compartir la asistencia, porque Sí, sí. ya estuve marcando y me gustaría, a ver. Bien, ya la comparto. Ahí está. Más que nada voy nombrando, dicen presente, y los que no pueden habilitar el micrófono me escriben por el chat, por favor, ¿sí? Aldana, Altamirano. Presente. Altamirano Cecilia. Sí, presente. Bien, Aldana también estaba porque vi que hace rato tomé asistencia. Caldera, Eduardo. Presente. Bien. Bueno, Camino, Cantero, Córdoba, Da Silva. Presente. Fernández Nicolás. Presente. Prijón. Garuti, Antonella. La coloqué de amarillo porque sería muy importante cuando ingresen en el Zoom, para no estar interrumpiendo mucho también, coloquen los apellidos y nombres, ¿sí? Porque había, bueno, estaba Martín, Mónica, que ya colocaron su apellido y nombre. Caufín, Agustina. Presente. Gracias. González. Giordano. González Roque. González Suárez. Bien, presente Nicolás González. Hernández Analía. Presente. Yoca Agustín. Presente. Lara. Madero. Maldonado. Presente. Morales. Núñez. Orlandi. Peralta. Pereira. Ríos. Roca. ¿Está Roca? A ver, voy a ver en el chat. Sí, bien. Tejeda. Presente. Gracias. Tomasén, José. Urquiza. Y Valdés. Presente, Valdés. Bien, ¿alguien que no haya nombrado, por favor? ¿O están todos nombrados? ¿Sí? Bueno, esta es la asistencia que se va tomando hasta ahora. Así que bueno. Bien, chicos, cualquier duda que tengan, entonces, nos estamos encontrando en el grupo de WhatsApp o en la plataforma. ¿Sí? No duden en preguntar, por favor, porque yo estoy para acompañar el trayecto de ustedes. Así que, bueno, buenas noches y continuamos con la clase. No sé si está el profesor Jorge. Yo Sí, estaba sí. esperando a la hora, Jorge, pero bueno,
justo en las diapositivas que diste ayer. Pero bueno, cualquier cosa ya nos bien. ponemos de acuerdo. Bien, Sí, gracias. perfecto. No, no hay problema. Muchas gracias, Ana. Perfecto, vamos a continuar entonces. Les comparto nuevamente pantalla. Bien. Bueno, entonces, decíamos que ahora, desde el punto de vista de los traductores, de las características que tienen los distintos traductores de lenguaje, los lenguajes de alto nivel, que son fundamentalmente con los que nosotros vamos a trabajar, bueno, me refiero, no específicamente en este curso, pero me refiero que normalmente es con lo que trabajan los programadores, necesitan traductores, ¿sí? Porque ya dijimos que el único lenguaje que entiende directamente la CPU es el lenguaje de máquina, ¿sí? Inclusive hasta el assembler necesita traductor. Pero hablando de los lenguajes de alto nivel, se distingue estos tres tipos de lenguaje que tienen que ver con las características del traductor. El lenguaje compilado es aquel que tiene como traductor lo que se llama un compilador, ¿sí? Por ejemplo, el C++, el Go, son lenguajes compilados. ¿Qué es lo que hace un compilador? En primer lugar, el compilador lo que hace es analizar el programa para ver si está correctamente escrito. No tiene capacidad de saber si el programa resuelve el problema que se desea, porque eso prácticamente es imposible. Pero sí puede determinar si está correctamente escrito respetando las reglas del lenguaje de programación, ¿sí? Y lo hace desde tres puntos de vista que son las tres dimensiones de cualquier lenguaje: léxico, sintáctico y semántico. Es decir, es capaz de detectar en cualquiera de esos tres niveles si hay errores, ¿sí? Cuando uno dice léxico se refiere a que revisa todos los componentes de un programa, las palabras reservadas, los nombres que se utiliza para los distintos elementos, datos, resultados, si se escribe correctamente los números de acuerdo a las reglas del lenguaje, etcétera, etcétera. Perfecto. Ahora, cuando yo digo sintáctico, se refiere a que si está correctamente escrita una instrucción, ¿sí? Si se ha respetado, ¿sí? Lo que sería la estructura de la instrucción, el orden en el que se colocan los componentes, los elementos de una instrucción, ¿sí? Y desde el punto de vista semántico, también hace un control de lo que sería la coherencia de las distintas partes del programa. Porque yo, por ejemplo, en un programa puedo estar manejando determinados tipos de datos, ¿sí? Y si no utilizo las operaciones adecuadas, eso también se considera como un error y sería semántico, ¿sí? Porque tiene que ver con el significado de lo que nosotros estamos representando. Hola, no sé si se cortó. Sí, se cortó. Sí, parece que se le cortó. Se le cortó al profesor, parece, sí. Sí, bueno, todavía sigue ahí, así que vamos a esperar unos minutos. Pensaba que En algún yo la momento miraba se va a descongelar. Silva, a Carla y estaba quietita, no sabía si también estaba congelada o qué. No, estoy Yo he quieta entrado. porque estoy quieta, estoy atenta. Bueno, ya va a volver a ingresar el profesor. Sí, seguro. Quizás se quedó sin internet. Bueno, Viste ¿cómo van que- chicos hasta que ingrese el profe? ¿Cómo van con el taller hasta ahora? Bien, yo la verdad que ingresé, yo dije, bueno, veo hasta dónde puedo y si me gusta. Y la verdad que hasta ahora me va gustando y mucho. Es la Pero base, sí, es la base
que es lo que nosotros tenemos que tener, vendría a ser como el cimiento, bien claro los conceptos, un dato, un registro, la información, porque a veces hablan de la informática y no tienen bien claro qué significa, y creo que se está malinterpretando a veces las terminologías. Entonces sí es fundamental que ustedes tengan muy en claro. Y después cuando hablaba de los lenguajes de máquina, eso también es otra cosa, lo que están orientados para robótica, como el Scratch, MBlocks, Verebex, en todo eso que él dice que prácticamente están hechos en bloques, lo llamamos nosotros así, y es de fácil interpretación. Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo en claro qué es un dato, qué es lo que quiero hacer y cuál es el resultado que quiero obtener, no voy a poder realizar ningún programa. Ahora se le va a subir en estos días, yo creo que hasta el viernes, el trabajo práctico, ya yo creo que es para la semana que viene. Así que yo les diría que traten de ir resolviendo en los quiz más que nada, porque fíjense en que el profesor da la clase y el quiz se maneja en base a lo que él está dando en el Power y los conceptos que ustedes tienen que quedarle ya firmes. ¿Ah? Así que tienen 2 o 3 intentos, porque bueno, la idea es que, a ver, no es que se le dé tantas oportunidades, sino que bueno, nosotros en el algoritmo, cuando comenzábamos nuestro camino en esto, ¿no? De la programación, y bueno, es una prueba-error. Un algoritmo se prueba N veces y se trabaja de diferentes formas. Así que eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Así que bueno, a ver, el profesor dice un corte. Bueno, vamos a esperar unos minutos al profesor, parece que se le cortó la luz. Ana, se ve que estás muy empapada. ¿Vos también sos profesora o te gusta? Yo soy docente en la universidad, estoy actualmente como coordinadora del laboratorio de robótica y el director es el ingeniero Jorge Guabud. Soy una de las únicas mujeres y yo la verdad que estoy contenta porque veo más mujeres y que no tienen que bajar las ganas de continuar porque es complejo, ¿no? En el laboratorio de robótica soy yo como coordinadora y hay una docente que recién se está incorporando, pero generalmente no tenemos mujeres. Y la verdad es que esto es hermoso, o sea, el algoritmo, la programación, la resolución. Y hoy por hoy estamos en lo que nosotros llamamos la industria 4.0, que es lo que se viene, y todo necesita, la automatización está en todos lados. Hay chicos que están trabajando en forma online. Tengo una colega que se acaba de ir a vivir a Washington, por ejemplo, porque ella trabajaba a distancia, pero le doy un ejemplo. Ella está pagando un departamento allá de $1.500 por mes. Y ella me dice, estoy ganando 10 veces más eso. O sea que imagínense. Y hay muchísima demanda en lo que es esto, ¿no? La programación, el diseño, la robótica simulada, la parte de economía, así que de conocimiento que se llama, ¿no? Que es todo esto. Bueno, ahí está el ingeniero, ya está hoy. Sí, disculpen Bueno, los dejo. un corte. Sí. Lamentablemente. Bienvenido de nuevo. Sí. Bueno. Estábamos charlando con los chicos. Está bien, gracias, Janita. Bueno, vamos a continuar, ya estamos terminando prácticamente con la temática, pero quería que después veamos unos ejercicios, así que por favor les pido paciencia, ¿no? Bien. Bueno, ahí decíamos entonces que el compilador, después de analizar el programa y cuando ya no encuentra ningún error, traduce y queda grabada la traducción. Esa es la ventaja que tiene el compilador, porque la próxima vez que yo necesite ejecutar ese programa, ya no lo tiene que traducir, ¿sí? Bueno, salvo que haya hecho alguna modificación y lo tenga que compilar de nuevo, por supuesto. Pero si no, el programa compilado tiene esa ventaja, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuál es la desventaja que tiene? Que el compilador, cuando detecta un error en ese proceso de análisis, no se detiene y me indica que encontró un error, sino que sigue analizando
que es una estrategia que en muchos casos puede ser, digamos, productiva, porque sigue analizando y puede, en algunos casos, pasar o pasar por alto o corregir algunos, o darse cuenta, no es que los corrija, sino que se da cuenta de algunos errores y sigue haciendo el análisis, ¿sí? Pero en muchos casos se arrastran los errores, es decir, se produce un error y ese error acarrea otro error, y cuando termina, en ese caso cuando hay errores, al final de la compilación, me dice, bueno, y encontré tal, y una lista así larguísima de errores, y eso es una pérdida de tiempo en el momento de la producción, perdón, del desarrollo del programa, es decir, de la depuración, cuando yo estoy probándolo, cuando lo estoy depurando, porque cada error que yo encuentre tengo que volver de nuevo a compilar todo, y muchos de los errores que me detecta son falsos, es decir, son errores producidos por errores anteriores. Yo muchas veces tengo 10 errores, corrijo el primero y resulta que después hay 5 nada más. Es decir, hay muchos errores que son relacionados con otros. Bueno, esa es la desventaja, pero la ventaja, repito, es que es mucho más rápido cuando ya se depuró el programa y tengo que ejecutarlo, porque ya está la traducción hecha. En cambio, el interpretado, los lenguajes interpretados que trabajan con intérpretes, es decir, el traductor se llama intérprete, como el JavaScript, el Python, van analizando una sola instrucción, y si está correcta, inmediatamente la ejecutan, pero no la guardan, no queda almacenada. Eso tiene la ventaja de que en el momento de la depuración, yo puedo inmediatamente corregir el error y volver a traducir. Porque se interrumpe, cuando encuentra un error, se interrumpe, no sigue analizando, no sigue traduciendo. Entonces, la desventaja del compilador acá es una ventaja, ¿sí? Y viceversa. ¿Por qué? Porque también el intérprete tiene como desventaja lo que es ventaja en el compilador, porque no queda traducido el programa. De tal manera que después que yo hice todo el proceso de depuración, donde ahí sí hay mucha interacción, facilita, porque, repito, cada error que encuentran se para, entonces yo lo corrijo y es más rápido, es más fácil, digamos, de depurar. Pero cuando el programa ya está corriendo correctamente, que ya está sin ningún error, cada vez que yo lo tengo que ejecutar, tiene que traducir una por una las instrucciones. Entonces es muy lento. Bueno, comparativamente, por supuesto, ¿no? Bien, perfecto. Y por último, los llamados lenguajes intermedios son aquellos que tienen parte del proceso de traducción por interpretación y parte por compilación. ¿Cómo funcionan? Bueno, por ejemplo, el Java y el Delphi. ¿Cómo funcionan? Funcionan con un primer tramo donde se produce una interpretación, es decir, que el traductor va analizando una por una las instrucciones y en el momento de encontrar un error se interrumpe, yo corrijo y se vuelve de nuevo a hacer el proceso de traducción. O sea que ahí estamos frente a la ventaja del intérprete en el proceso de depuración. Bien, pero a la vez, cuando ya el programa se terminó de depurar, queda guardado una traducción en un lenguaje que justamente se llama lenguaje intermedio o bytecode. El bytecode es un lenguaje que me va a facilitar, y ahí está la otra ventaja que tiene los lenguajes intermedios,
me va a facilitar el traslado de ese programa de un sistema operativo, de una plataforma a otra. ¿Por qué? Porque ese programa ya en un lenguaje intermedio está muy próximo a los lenguajes de bajo nivel y es mucho más eficiente un traductor de bytecode, que es lo que se llama un motor de ejecución de los programas traducidos de lenguajes intermedios. Es mucho más rápido, más eficiente que si fuera un intérprete. ¿Está claro? O sea, queda después del proceso de depuración, queda un programa traducido, nada más que no está en el lenguaje de bajo nivel, como en el caso del compilador, sino que está en un lenguaje intermedio, pero eso es una ventaja a la vez, porque fácilmente se puede construir estos motores de ejecución, que son los que terminan ejecutando el bytecode, traduciéndolo al lenguaje de máquina y ejecutándolo. ¿Sí? Bueno, esas serían las tres formas en las que trabajan los traductores. ¿Sí? Bien, por último, lo que tenemos acá es el tercer elemento, podríamos decir, los entornos de desarrollo integrados o EDI, que nos van a facilitar la escritura y la depuración de los programas, ¿sí? O sea, la edición y la depuración, la prueba de los programas. Acá he puesto 3 ejemplos que por supuesto son algunos de los EDI. El del lenguaje C que tenemos a la derecha, ahí vemos básicamente las opciones que tiene cualquier EDI, ¿sí? Tenemos opciones de edición, de búsqueda, etcétera, como si fuera un editor de texto, pero a la vez me facilita, ¿no es cierto?, la escritura, porque tiene hasta código de colores para ir especificando o para ir mostrándome si voy escribiendo bien o no, porque las distintas partes del programa, los distintos componentes se escriben con distinto color, ¿no? Esa es una característica, pero bueno, me facilitan la edición y también puedo hacer la traducción, puedo hacer corrección, el seguimiento, paso a paso, etc. Bueno, en el medio tenemos los famosos lenguajes de bloque, como el Scratch, que también me facilitan la edición, además que en este caso son bloquecitos que se van encastrando y con eso yo puedo armar fácilmente un algoritmo, y eso también tiene una similitud muy grande con el lenguaje natural, ¿sí? Uno puede, es más legible, ¿no? Un algoritmo representado con estos bloques. Bueno, y a la izquierda tenemos la herramienta con la que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a empezar ya próximamente a trabajar con esta herramienta, que la van a tener ahí disponible en el aula virtual, el PCInt. Se trata de un entorno de desarrollo que, si bien se utiliza mucho para los cursos introductorios, para el aprendizaje de la programación, también se utiliza a nivel profesional en la etapa de diseño, porque me permite representar los algoritmos de una manera muy, muy sencilla, sin todos los detalles, las complicaciones que suelen tener los lenguajes de programación. Y estamos hablando de la forma de representar con un pseudocódigo, como vemos acá en el ejemplo, en esta parte. Un pseudocódigo se le llama justamente a un lenguaje de texto, pero muy, muy simplificado. Por eso inclusive podemos particularizarlo para el idioma. En este caso el PCInt trabaja con español, ¿sí? Se hace muy, muy fácil de escribir, de probar, y
por eso se lo utiliza en la enseñanza, pero también, repito, en la etapa de diseño de ya el desarrollo de software profesional. Y la otra forma que es muy también usada es el diagrama de flujo, que vemos acá también al costadito. Bueno, son bloques que se utilizan para representar las distintas estructuras que pueden tener los algoritmos. Y ya vamos a ver que es muy fácil de construir, de utilizar, y eso es lo que vamos a utilizar en este curso para la práctica. ¿Sí? Bien. Para ir cerrando la clase de hoy y reforzar un poquito algunos conceptos de los que hemos hablado, vamos a ver algunos enunciados de problemitas muy simples con el objetivo de que los analicemos, ¿sí? Analicemos los problemas, ¿sí? Ya les voy a dejar también ahí en el aula virtual el listado de enunciados para que ustedes mismos puedan ir practicando después. Así que paso a compartirles ahora, a ver, un documento. ¿Por dónde está? Bueno, ya les comparto. Bien. Todavía no. A ver, ahí. No. Es que es un PDF, no sé dónde se me abrió. Bueno, voy a compartir la pantalla porque ya... Bueno, ahí está. Bueno, en estos ejercicios, que repito, son muy simples, muy básicos, el objetivo es simplemente que ustedes determinen cuáles son los datos y cuáles son los resultados, ¿sí? Bueno, también podríamos pensar en el proceso que hay que hacer en las condiciones vinculantes, pero fundamentalmente la determinación de datos y resultados, ¿sí? De los problemas. Por ejemplo, en el primer problema, que muy, muy simple, dice: en un curso se conoce el peso de cada alumno y se desea saber el promedio. ¿Cuáles serían ahí los resultados? O el resultado. Promedio. El promedio, exacto, el promedio, la verdad que es muy simple, ¿no es cierto? El promedio de los pesos. Perfecto. Ahora, ¿cuáles serían los datos? Peso. El peso de cada cada alumno y la cantidad de alumnos. Muy bien. Ahora, entrando en un detalle, la cantidad de alumnos podría ser un dato que yo ingrese, que yo conozca directamente, y eso es lo que se llama un dato primario. Lo mismo que el peso de cada alumno. Yo tengo que ingresarlo. Va a ser una entrada de nuestro algoritmo. De tal manera que podrían ser el peso de cada alumno y la cantidad. Pero la cantidad también podría ser lo que se llama un dato secundario o resultado intermedio, porque podría calcularla yo a la cantidad contando a medida que voy ingresando el peso de los alumnos, los podría ir contando, hasta que ingreso el último y ahí paro, y la cantidad que he contado va a ser la cantidad de alumnos. ¿Se entiende? El detalle. Eso depende de cómo nosotros lo planteemos al problema, ¿sí? Perfecto. Vamos ahora al segundo. ¿Qué dice el segundo problema? Se quiere averiguar qué porcentaje de socios de un club son de sexo femenino. Bien, ¿cuál sería el resultado ahí?
porcentaje de femeninas. Perfecto, digamos el porcentaje de mujeres o el porcentaje de socios del sexo femenino. Muy bien, ¿y qué datos necesitaríamos? Cantidad de socios y el sexo. Pues, A ver, la cantidad de socios sería la cantidad total de socios. para Bien. sacar el porcentaje. Claro, para poder calcular el porcentaje. Y después necesitaríamos saber el dato del sexo de cada socio. Claro. Bueno, en este caso podría ser de cada socio o solamente femenino o solamente masculino. Porque ya con el dato total ya podemos saber, digamos, por diferencia cuál es uno y cuál es el otro. Perfecto. Pero ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, de conocer la cantidad de masculinos o de femeninos, ¿sí? Está bien lo que vos decís. ¿Sí? Ahí podríamos suponer que los datos primarios podrían ser, que sería lo más fácil, conocer la cantidad de femeninos o de masculinos y la cantidad total. Pero si yo voy a una situación más próxima a la realidad, ¿de dónde normalmente yo sacaría esos datos? Los sacaría de la ficha de los socios. Bueno, vamos a suponer que está, por supuesto, supongamos que mínimamente hay un archivo con los datos de los socios, ¿no es cierto? Es decir, una base de datos. Entonces, normalmente yo lo que voy a tener acceso es a los datos de cada socio. O sea que nos podríamos imaginar que el problema nos brinda como datos el sexo de cada socio, ¿sí? Que yo puedo acceder a conocer el sexo de cada socio, y bueno, y eso sería lo único que yo tengo como dato primario. Porque después, la cantidad total la puedo determinar, porque para saber la cantidad que hay de sexo femenino, tengo que recorrer todas las fichas de los socios, no hay otra forma. Tengo que recorrer todas las fichas de los socios fijándome, a ver, este es masculino, no lo cuento. Este es femenino, sí lo cuento. Y así, uno por uno. Pero a la vez, los voy contando a todos para saber la cantidad total. O sea que tengo que hacer dos cuentas, por decirlo así, y esos dos datos van a ser datos secundarios porque yo los voy a obtener, ¿sí? O resultados intermedios, también se les llama, ¿sí? Por lo tanto, podríamos suponer para este problemita que los datos primarios son el sexo de cada socio. Y como dato secundario, la cantidad total, que la voy a calcular, y la cantidad de sexo femenino, que también voy a calcular. Y de allí ya puedo obtener el resultado que claramente es el porcentaje, ¿sí?, de femenino. Bien. El último problemita que vamos a considerar, ya con eso terminamos, es el de una sala de teatro. En una sala de teatro dice que hay tres tipos de entradas: la popular, la platea y el palco. Bueno, ahí tenemos los precios, 10, 20 y 90. Y las entradas de cada talonario se encuentran numeradas consecutivamente. Ese es un detalle que ya vamos a ver importante para poder plantear la solución. En la boletería de ese teatro se desea saber al final del espectáculo la recaudación total y determinar si coincide con el dinero que realmente se recaudó. Es decir, lo que quiere hacer el boletero es lo que se llama el arqueo de caja, ¿sí? A ver, vamos a contar la plata que hay y vamos a ver cuántas entradas se vendieron y según el precio, cuánto se tendría que haber recaudado y ver si coincide. ¿Se entiende un poquito el problema, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían entonces los datos?
Perdón, siempre hay que empezar por los resultados, ¿no? Disculpe, ¿no? Eso es algo que yo lo comenté y lo quiero recalcar. ¿Cuáles serían los resultados en este problema? Total de recaudación. El total recaudado, digamos, el cálculo del total recaudado, perfecto. ¿Y qué más? El monto recaudado y la cantidad de entradas. A ver, si volvemos a leer un poquito lo que dice acá que se desea saber, lo que se desea saber, diríamos que es el resultado, ¿no es cierto? La recaudación total, que ya lo dijimos, y determinar si coincide o no con el dinero que realmente se recaudó. Ese es otro resultado. Hay que decir, hay que determinar si coincide o no coincide. Si hay un sobrante o un faltante, digamos. ¿Eh? O sea, si se cerró el arqueo de la caja o no. Ese es el otro resultado. ¿Sí? Claro, porque es como que la recaudación total ya la tenemos. Ya la tenemos a la recaudación total, no tendríamos que averiguarla. Tenemos que ver si coincide con la cantidad de populares, plateas y de palcos que se vendió. Claro, en base a la cantidad de entradas del talonario de popular, de platea y de palco, se haría un balance, ¿verdad? Claro, claro. Se calcularía una recaudación y se compararía con la cantidad, con la recaudación real, digamos, que es el dinero que hay en la caja, que bueno, no hay otra forma que contarlo y ese sería un dato. Bueno, vayamos ahora a los datos. ¿Cuáles serían entonces los datos? Que vamos a ver, distingamos los datos primarios, que son los que yo tengo que ingresar. Van a ser las entradas, digamos, de este algoritmo. Y el total de entradas populares, el total de entradas de platea y el total de palco. Pero el para boletero mí sería... ¿me va a dar el total? No, para mí sería el número que me figura en el talonario de popular, a ese le tengo que restar 1, y ese sería el número que vendí y lo multiplico por 10. Y así hago el de las plateas y el del palco. Lo multiplico, el resultado, digamos, de n-1 por 20 o por 90. Está bien. Las operaciones que hagamos, está perfecto lo que vos decís, pero lo que quiero aclarar bien es cuáles serían entonces los datos. ¿Sí? Fíjense que está muy bien lo que dice. Perdón, no sé si es Andrea la que estaba hablando. Sí, yo. No sé. Andrea. Ah, bien. Claro, perfecto. Yo diría que para cada categoría vamos a necesitar 2 datos de los talonarios. El número final y el número inicial, que vos has supuesto que es 1. Está bien, es una suposición. Supuse que era 1. Claro, pero está bien, no hay problema. Pero si yo lo quiero generalizar, podría decir el número inicial y el número final del boleto. Perfecto. Y eso para cada categoría. Así que ahí nada más tengo 6 datos que yo tengo que ingresar. Y esos son primarios. Después el precio, por supuesto, van a ser 3 datos más. Ahí ya tengo 9. Y un dato más faltaría, que tengo también que ingresar. La recaudación total. Claro, el dinero que tengo en la caja, que sería la recaudación real, le llamemos. Perfecto. Sí, bueno, eso no hay otra forma que contarlo y bueno, y hay que ingresar el monto. Perfecto. O sea que tengo ahí 10 datos que hay que ingresar. Esos son primarios. Después podría considerar como resultados intermedios o datos secundarios los que yo voy a ir calculando para obtener el resultado, que en definitiva, uno de los resultados va a ser calcular cuál es la recaudación que debería tener. ¿Sí? Y ahí entra lo que comentaba ya alguno de ustedes, los cálculos. Bueno, tengo que restar o sea, tengo que calcular cuánto se recaudó de popular, y eso ¿cómo lo voy a hacer? Restando el final y el inicial de los boletos, multiplicándolo por el precio de cada categoría, y así, bueno,
voy a obtener la recaudación de cada categoría. Y bueno, y después la tengo que sumar a las 3 recaudaciones y ahí tengo la recaudación total. Bueno, si yo lo planteo así, con todos esos cálculos intermedios, que estaría bien para darle más claridad, ahí tendría entonces algunos datos secundarios o resultados intermedios. ¿Sí? Perfecto, bueno, ¿se va aclarando un poquito los conceptos? ¿Mm? Porque Sí, esto... correcto. Perfecto. Bien, buenísimo. Porque esto es muy importante, porque después uno va complejizando los problemas y tiene que saber distinguir cuáles son los resultados, cuáles son los datos, y dentro de los datos, y cuáles son los primarios, y cuáles son aquellos que son como resultados intermedios que voy a necesitar. Bien, perfecto. Eso hace un poquito la comprensión de los problemas y al planteo después de los algoritmos para resolverlos. ¿Sí? Bueno, perfecto. No sé si hay alguna pregunta. Estamos ya terminando la clase de hoy. Vamos a terminar un poquito antes de... Sí, adelante, Analía. ¿El trabajo práctico va a estar disponible para hacerlo o se lo tenemos que entregar? Eso. No. Digamos, esta serie de ejercicios es para que ustedes practiquen. Ya se los vamos a subir ahí en el aula virtual, pero no le vamos a pedir que entreguen las soluciones. Sí sería interesante que ustedes hagan como aporte en el foro, ¿sí? Y vayan poniendo ahí el análisis que ustedes hagan de algunos problemas, ¿sí? Pero no va a ser una exigencia. Lo que sí, tienen que ir contestando los cuestionarios, ¿sí? Eso sí es un poquito lo que les pedimos, que tampoco son evaluativos, sino que son formativos, como decimos. Bien, y todo lo que vayamos haciendo de práctica, no tienen que hacer una presentación formal, sino que en el mismo foro van comentando, van analizando, van consultando, y entre todos vamos a ir aprendiendo, que esa es la idea, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, inquietud, duda. Bueno, ya la próxima clase, ya les vamos a poner ahí como material también para que ustedes puedan bajar el software con el que vamos a trabajar, que es el PCIN, que es una herramienta que nos va a permitir trabajar tanto con pseudocódigo como con diagramas de flujo. Así que, bueno, ya la próxima clase vamos a entrar un poquito en terreno más práctico, diríamos, ¿sí? Y vamos a tratar ahí de armar tal vez algunos grupos, no son muchos los que están participando en la clase, pero para que trabajen de una manera un poquito más cómoda, en grupitos más chicos de 4, 3, 4. Eso vamos a ver ya cuando empecemos a trabajar con la herramienta PCI. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo el próximo jueves, si no durante la semana, cualquier cosa en el foro o en el chat. Gracias, profe. Ya, que anden bien. Gracias, Hasta luego. buen fin de. Igualmente, que Gracias, anden buen bien. fin Chao, para chao. todos. Hasta luego.